Hola, yo soy Jorge Garrido y soy fotógrafo. Vivo aquí en la sierra, en Santa Ana, y me dedico a hacer fotografía de muchas cosas, pero mi pasión fundamental es la fotografía de la naturaleza. Básicamente yo lo que hago son paisajes. Lo que ocurre es que bueno, el verano no es la mejor época para hacer paisajes aquí en la comarca de la sierra, y aprovecho para venir a determinados lugares así privilegiados como este que tenemos detrás, y que realmente lo que hemos venido aquí a hacer hoy son fotos de libélulas. Las libélulas a mí son unos animales que me fascinan y además tienen mucho que ver con uno de los elementos fundamentales que componen la sierra, que es el agua. Las libélulas son unos animales muy curiosos, así por dar algunos datos por encima. Podríamos decir que dentro de los insectos es uno de los grupos menos numerosos. En todo el mundo solo hay unas 6.000 especies, frente por ejemplo a 300.000 que puede haber de escarabajos o de coleópteros. Y son unos animales muy antiguos. Ya en el Carbonífero, mucho antes de que existieran los dinosaurios, ya había libélulas, unas libélulas gigantes que podían tener hasta 70 centímetros de envergadura, y han cambiado relativamente poco desde esa época hasta acá, ¿no? Lo de que están relacionadas con el agua, normalmente nosotros las vemos siempre revoloteando por zonas de arroyos, fuentes, charcas, y depende un poquito del tipo de masa de agua, pues encontramos unas especies u otras. Aquí en la sierra tenemos pues muchas de las 60 y pico especies que hay en Andalucía, que son casi el 85% de todas las especies que hay en España. Y bueno, una de las cosas por lo que son interesantes las libélulas es porque son unos bioindicadores estupendos de la calidad del agua. ¿Por qué? Porque la libélula, aunque nosotros la vemos revoloteando por encima del agua en verano, durante un mes y medio en verano, realmente esa solo es la fase, digamos, la adulta de imago. El resto de su vida, que puede ser 2 o 3 años según la especie, la pasan en otra forma de pupa que vive debajo del agua. Entonces necesita que las aguas pues tengan una cierta calidad de oxígeno, que no tengan contaminantes y demás. Entonces en los sitios donde vemos revolotear libélulas, normalmente el agua es de mucha calidad. La encontramos en charcas como esta, o la encontramos también en piscinas, en salinas también. Hay especies que son de ámbito salino. Y bueno, se trata hoy de venir a fotografiar un poquito pues libélulas, que son las estrellas para mí del verano, para mi trabajo. Vamos a ver si quiere un poquito el equipo que vamos a utilizar. Es un equipo sencillo, relativamente sencillo. Entonces, yo para fotografiar las libélulas utilizo dos cámaras en este caso, pero vamos a utilizar una cámara a la que le vamos a incorporar un objetivo normal de 50 milímetros, ¿vale? Y a este objetivo le vamos a acoplar ahora una lente que se llama lente de aproximación, que no es básicamente más que una lupa, que lo que hace es que nos permite que el objetivo, en vez de enfocar a una distancia a lo menos de 60 centímetros, nos permita enfocar más cerca. Y así podemos obtener fotografías de las libélulas, pero con la perspectiva que da un objetivo de estas características. Y por otro lado, vamos a utilizar también, lo tengo montado aquí en otra cámara, un objetivo de 100 milímetros, pero que es de calidad micro. O sea, quiere decir que permite acercarse al motivo a una cierta distancia, de manera que podemos obtener tamaños de reproducción muy grandes en la fotografía, que son, digamos, fotografías de detalle ya de primeros planos de la cara, de la libélula o de las alas, o demás. Y luego también nos sirve porque cuando los animales son muy huidizos, pues tenemos la posibilidad de fotografiarlo desde más lejos, ¿vale? Entonces vamos a utilizar estos dos equipos, y ahora estamos aquí en la laguna, en esta presilla, y vamos a acercarnos aquí a un sitio que hay una presa porque necesitamos que dé un poquito el sol, ¿vale? Es temprano, todavía el sol no está entrando mucho en el agua, y estos animales necesitan un poquito de la luz del sol, de la energía del sol, para activarse por la mañana y empezar a revolotear. Vamos a ver si encontramos algunas. El otro día estuve aquí, había muchas, era más tarde. A ver si
a ver si hoy encontramos también para fotografiar alguno. La libélula, que vive debajo del agua en forma de una forma completamente distinta a lo que podríamos identificar como una libélula, sale a través de estas ramitas que están tocando el agua, sale y se agarra en alguna de ellas durante la noche. Normalmente son noches de luna llena, y a lo largo de la noche la pupa se rompe, y de la rotura de la pupa es de donde sale la libélula. Lo hace de noche porque es cuando menos depredadores tiene, en una fase en la que es un animal muy vulnerable, porque cuando está saliendo de la pupa no se puede mover de la ramita y todavía las alas no están suficientemente formadas como para que el animal huya volando. Entonces lo hace de noche para evitar a los depredadores, y ya te digo, sale del agua, se agarra alguna andando, se va agarrando alguna de las ramitas, y en alguna de las ramitas se queda a esperar el momento propicio para salir. Al día siguiente pues ya la tenemos en forma de libélula, y como os he dicho, pues está así durante un mes o una cosa así de su vida. A lo mejor ha pasado todo un año entero en forma subacuática, ¿vale? A ver si encontramos algunas por aquí, que todavía normalmente se ven en las zonas de la ribera donde está dando el sol, más que en las zonas más umbrías, depende de las especies. Especies de libélulas hay muchas, como he dicho, y sobre todo son dos tipos, los que se llaman los ansiópteros y los cigópteros, son los nombres técnicos. Entonces, digamos, los cigópteros son estos que parecen una cerilla, son muy finitos, de colores metalizados, que se llaman caballitos del diablo, y que siempre cuando se posan en la rama vemos que las alas las ponen juntas y verticales. Y luego los ansiópteros en general, que son las libélulas comunes que conocemos de las piscinas y demás, que son las libélulas reales, y que cuando se posan en la rama siempre la vemos con las alas extendidas y horizontales, ¿no? Entonces, una manera que tenemos de diferenciar las dos, aparte de la estructura de la propia forma. Hay aquí especies en Andalucía, por aquí por la sierra también, que pueden vivir 3 años, de los cuales, pues ya digo, 2 años, casi 3 años, los pasan debajo del agua, y luego durante un mes o un mes y medio es la época de imago, que es la que aprovechan pues para reproducirse. De las libélulas, ya a nivel también de la parte acuática, y hablaba antes de que son grandes indicadores de la calidad del agua, pero no solamente porque donde ellas viven el agua deba de estar más o menos saludable y libre de contaminantes, sino que además en la fase que viven en el agua son unos animales, unos grandes depredadores. Entonces necesitan no solamente poder vivir ellas, sino que también viva todas sus presas. Aquí en el agua pues vemos un montón de zapateros, hemos visto rana, con lo cual a principios de verano también hay renacuajos, y bueno, la fase acuática de la libélula pues es un gran depredador, puede cazar zapateros, otros insectos, incluso algunos renacuajos que forman parte de su dieta. Ya luego, a nivel ya puramente fotográfico, aparte de la dificultad que puede entrañar el fotografiarla con lentes un poquito especiales para podernos acercar a ellas y demás, el hecho de que vivan en sitios con mucho contraste de luces, como ocurre aquí, y que ellas normalmente cuando se posan en los posaderos que tienen para cazar y demás, sean en sitios donde está dando la luz del sol, pues eso genera en la fotografía muchos contrastes de iluminación. Entonces hay que tener un control un poquito fino de la luz para que no salgan las fotos bien, ¿vale? Si no, pues tenemos siempre, pueden salirnos quemadas, oscuras o demás. Estos son cigópteros, que son los caballitos del diablo. Hay muchas especies, ¿ves? Como os dije antes, aquel que, bueno, allí estoy viendo uno que es de color oscuro, casi negro, que es
que es el macho, y este de aquí, que es de color más clarito, es la hembra. Entonces, como esta fase en la que están es la fase reproductiva, pues lo que hacen es revolotear uno al lado de otro hasta que consiguen pareja. Luego la hembra pone los huevos. No tiene por qué poner los huevos en la misma charca donde los vemos, porque muchas veces el tipo de agua que utilizan para reponer los huevos no tiene nada que ver con el tipo de agua donde los vemos normalmente. A lo mejor aquí vienen porque es más fácil para cazar o para tal, y luego los huevos los ponen en otro tipo de agua, ¿vale? Pueden ser aguas más tranquilas, aguas estancadas, incluso charcas que no están durante todo el año. Hay muchísimas especies, como digo, aquí en Andalucía, y muchas de ellas, la mayoría, están sin catalogación todavía de nivel de protección. Las que hay, dentro de las que hay clasificadas, muchas de ellas están en niveles de protección altos. Son animales que, sin estar en grave peligro de extinción, pero sí es cierto que en el libro rojo de los insectos hay muchas especies de libélula. Ya es cuestión de cogerle un ángulo bonito, con una luz bonita detrás, o sacarle un primer planillo de los ojos si se puede. Y otra. Estas son las primeras que vemos en verano. A medida que va pasando el verano, primero vemos los cigópteros, los caballitos del diablo, y luego vemos las libélulas, que suelen ser más tardías, y también están hasta, a lo mejor ya hasta septiembre o por ahí, cuando ya en septiembre casi no quedan fase voladora de cigópteros. Hay muchísimas especies, son muy difíciles de identificar, porque hay muchas que son muy parecidas. Algunas se diferencian solamente en la nervadura de las alas. Fíjate que ya casi hay una en cada ramita. Ahí hay una, que otra, que otra. Y el primer sitio donde vienen es aquí, a donde primero calienta el solecito por la mañana, y es donde primero vienen. Se posan, y a lo largo de la mañana van cogiendo calor. Son animales de sangre fría y se van activando. Luego ya, cuando ya hace calor, pues sí, ya los podemos ver volando más cerca de la ribera, que la tenemos aquí al lado. Con este tipo de objetivos, así que son teles de 100 milímetros, no son muy largos, pero sí abren mucho, el diafragma abre hasta 2,8. Entonces podemos fotografiar la libélula y separarla del fondo por medio de la profundidad de campo. O sea, desenfocamos el fondo de manera que lo único que se queda es que esto dura muy poquito tiempo. Así nos acercamos, veis, la libélula está a foco, la cabeza, y ya lo que viene siendo la parte de la cola, y eso se va perdiendo en el desenfoque, y ya el fondo está completamente desenfocado. Entonces parece que está hecha en un estudio, en un plató o una cosa así. Una actividad que cuanta menos gente vengamos, o sea, si aquí en vez de estar nosotros ahora mismo haciendo esto, tuviéramos un grupo de 7, 8, 10 personas, seguramente no habría tanta, porque aunque no oyen como tal, porque no tienen oído, pero sí que detectan las vibraciones del aire a través de unos pelitos que tienen en la cabeza. Entonces, claro, si aquí hay 7, 8 personas gritando y tal, pues lo más probable es que no estuvieran tantas por aquí.
Entonces para estar un ratito tranquilo en el campo sin el mogollón de gente, pues es una actividad muy chula. Y aparte, ya te digo, es fácil, son animales que se dejan fotografiar relativamente fácil. Y luego los resultados pueden ser muy curiosos, salen cosas bonitas. Esto que se revolotea, pero siempre vuelve a la misma ramita. Entonces cuando llegas a un sitio localizas, y dices, bueno, es esta y esta, que son las que le gustan, y siempre andan sobre las mismas. Son animales que a lo largo de la historia han despertado siempre mucho interés. Hay un montón de leyendas relacionadas con las libélulas. Se han dicho que eran las hadas del bosque, ¿no? Y cuando nosotros vemos las ilustraciones de los cuentos de hadas y eso, pues se parecen a las libélulas, el mismo tipo de alitas y se han dicho que eran hadas. Los egipcios la tenían también en mucho respeto porque eran como, ya ellos sabían que eran las indicadoras de la calidad del agua del Nilo, que era su fuente de vida, ¿no? Entonces le tenían mucho respeto porque eran los animales del río, junto con los cocodrilos y demás, ¿no? Y luego hay muchas leyendas en el norte también sobre que quizás a lo mejor son menos abundantes que por aquí y son animales más raros, y entonces sí son como animales sobre los que hay más mitos, más leyendas y demás. Están distribuidos por casi todo el mundo, o sea, en muy pocas partes del mundo, bueno, quitando ya los desiertos y demás, pero en casi todas partes del mundo, desde la selva hasta los climas mediterráneos y todo, donde quiera que haya agua, hay especies de libélula. Son creo que te lo he dicho antes, creo que son unas 6.000, más o menos, catalogadas en el mundo. Y aquí en España habrá unas 80 y algo, de las cuales 60 y tantas están aquí en España.